Un placer saludar a los amigos de Un Minuto con las Artes en esta entrevista sobre teatro que empezamos a hacer en nuestro canal YouTube. Hoy vamos a hablar de teatro con Daniel Danneri, que es uno de los, me parece a mí, uno de los principales hacedores de teatro, por no decir teatreros, que están ahorita sobre el tapete en la cultura caraqueña, en la cultura del país, Venezuela. Y yo sé, tengo como el honor de haber sido profesor de él en la Escuela de Artes. Él es licenciado en Artes. Y justamente por ahí quería yo como comenzar, porque yo lo conocí como estudiante y yo tenía la idea que él iba a estudiar cine, y creo que estudió cine, se graduó como licenciado en cine, pero ahora es un teatrero de los más afamados, de los más importantes, a los que todo el mundo quiere seguir más o menos, y que lo buscan y lo llaman. Hace mucho trabajo, trabaja mucho en teatro, trabaja como director, como dramaturgo, que ya es bastante, también como productor, que es la cosa más difícil de hacer en teatro. Es un gran conocedor de la materia teatral y por eso quise invitarlo a trabajar, a conversar conmigo aquí, a hablar sobre teatro. Bienvenido, Daniel, a esta entrevista. Es un honor tenerte aquí. Pues con esa presentación, imagínate. Más bien, yo pienso que el honor fue mío haber recibido clases de ti. No, chico. Yo fui de esos que disfrutó verte revolcándote en el pizarrón hablando de Platón, ¿me entiendes? Eso era un honor. Gracias por la invitación. No, Platón además que habla más del teatro, además. Además, Imitación de imitación. no le da espacio en la República. Le da espacio en la República a los teatreros, porque tocan precisamente las cosas feas del alma, dice él. Digo, un poco verdad. Un poco verdad, Sí, sí. hay un poco de verdad ahí. Pero vamos a lo primero. ¿Cómo terminaste en cine? ¿Cómo terminaste en teatro si estabas estudiando en ese momento cine? Bueno, O yo sea, vamos a empezar estaba por el cumpliendo como principio. mi propia lógica, que mi lógica siempre es como una ilógica, eso no sirve para nada, mi propia lógica, pero bueno, yo sigo mi propio camino, mi instinto. Estaba arrancando en la universidad en el año 2005 y me invita a Robert Calzadilla, compañero de clase y de estudio del pasillo, a formar parte de un montaje. Éramos un grupo donde estaba pues mucha gente que se ha ido del país, pero que era muy valiosa en su momento también en las artes escénicas, como Yacel Parra, Abel García, Ali Rondón, Narcisa. Ali estaba ahí también. Sí, Narciso. y montamos La muchacha de los libros usados de Aristides Vargas en el Laboratorio Teatral de la Julia Rojas. Y fue una experiencia bellísima. Nos fue muy bien en esa sala, como sabes, una sala muy pequeña para 25 personas. Y toda la temporada la agotamos. Incluso Carmen Jiménez decía, que era la que maneja la sala, que éramos el éxito número 1 del Laboratorio Teatral de la Julia Rojas porque habíamos agotado todas las funciones, ¿no? Esa dicha de haber sido dirigidos por Robert en un momento donde todos estábamos en la búsqueda de las artes. Robert ni siquiera había pensado en dirigir una película como El Amparo, ¿me entiendes? Todos estábamos muy jojotos y yo también estaba muy jojoto. Y una amiga, Sara López, después de esa experiencia de ese montaje, me invita a formar parte de uno de los primeros talleres que estaba abriendo la agrupación Esquena en el Teatro Trasnocho, de formación actoral. Eso es en el año 2005-2006. 2005-2006. Okay. Entonces mi lógica era, y dije, bueno, ¿qué hace un director de cine? Si yo quiero ser director de cine, el director de cine debería conocer un poco cuál es el arte del actor, ¿no? Y vivirlo en carne propia, porque de esa manera, si tienes el conocimiento, tienes las herramientas para llevar al actor al lugar indicado donde uno lo desea para la escena, ¿no? Y esa fue mi lógica, y yo con esa lógica me quedé en el teatro y me olvidé del cine. Y es lo que te decía, ¿no? El teatro me secuestró y lo que yo siento que tengo síndrome de Estocolmo, ¿no? Han pasado 18 años en el teatro. Secuestrador del teatro. Y en 18 años lo que he hecho son 3 cortometrajes que no los ha visto nadie. Pero me interesa muy bien esa imagen del teatro como el teatro sobre... Yo sí, hay un refrán que se decía en mi época que el que toca el teatro no lo puede soltar más nunca. Claro. Eso se decía antes, ¿no? Y con eso que tú dices del secuestrador del teatro, para mí también creo que es una gran verdad. Creo que el teatro le quita a uno, pero quisiera saber un poco, indagar un poco en esa idea de qué piensas tú, qué intuyes tú que tiene el teatro que logra atrapar de esa manera a, no sé,
artistas, por decirlo entre comillas, no sé. Mira, ahí López Pedraza en el libro de Eros y Psique Claro, habla de 4 locuras. Habla de la locura ritual, que es la que está relacionada a Dionisio. inicio, claro. Yo creo que yo sufro de esa locura, que era la locura de la que sufría Artaud, por ejemplo, ¿no? Esa locura ritual. A mí el teatro, contrario a que toda mi experiencia ha sido en un teatro de entretenimiento comercial, para mí el teatro me ha despertado un sentido de lo ritual, ¿sabes? Y con los años cada vez se ha hecho más potente esa visión. Tengo como una conexión virtual con el arte de lo teatral, con el rito teatral de la comunión del espacio donde estás presentando algo para un espectador o incluso para ti mismo, ¿no? Hay una cuestión de conexión esencial, ¿sabes? Con el arte de hacer algo en pro del espíritu, ¿sabes? En pro de tu propia voluntad, de lo que necesitas para lograr algo en el alma, ¿sabes? Sí, te entiendo. Eso me pasa a mí. No es algo que lo sabía en ese momento, es algo que con años de trabajo, de pensamiento, de lectura y de escritura he descubierto y que hoy por hoy te puedo decir que es lo que me ha mantenido ahí realmente, ¿sabes? Incluso que me ha llevado a problemas retóricos con personas que me dicen no hables de lo ritual, ¿sabes? Porque hay algo dentro del componente de lo ritual que genera rechazo. Sí, No sé por qué, creo que por el pensamiento mágico religioso, de alguna a lo forma. mejor, no sé. Pero si lo llevas al estado más puro del concepto de eso, de comunión, para mandar un mensaje y para quedarnos ahí y ver de qué manera nos sentimos movilizados con ello, pues eso a mí me interesa mucho. Y todo el trabajo que yo he desarrollado ya por mi cuenta, un poco parte de eso, ¿no? De esa emocionalidad, de esa transmisión emocional de lo que con la obra puede generar, ¿no? Sí, fíjate, me gusta mucho lo que estás planteando. eh, eh, Peter Brook plantea lo del teatro sagrado, Sí, claro. justamente, en su famoso libro, El espacio vacío. El espacio vacío, ya tiene un capítulo dedicado al teatro sagrado y lo separa del teatro comercial, lo maneja así con diferenciaciones muy claras, que tiene que ver con lo que tú dices, como el aspecto, no por el hecho de ir a una iglesia en particular bajo unos criterios sobre Dios o los santos en particular, sino el valor del espíritu puesto en juego, digo yo, esa palabra es mía, no de Brook, el espíritu que se pone en juego en un evento teatral. Grotowski también trabajó mucho eso, incluso sé que Grotowski le interesó mucho la imagen de Cristo, más que el Cristo católico, la imagen de Cristo en sí misma y la posibilidad de comunión que se creó alrededor de un personaje como Cristo. El ritual sagrado, el ritual teatral, creo que es un tema fundamental de un ámbito del teatral. Pero mi pregunta quería ir por otra parte, y lo que pasa es que me pongo a pensar y se me da la cabeza. Justamente esa emotividad que tú estás diciendo que te habla el ritual teatral, pregunto, ¿eso sucede también, me parece a mí, con la lectura de poesía? Por lo menos a mí me pasa, o ¿por qué no? Algo de eso queda en el cine, en la vieja época en que uno iba a las salas de teatro a ver cine y se apagaban las luces y encendía la cámara. No hay un poco de eso también en las otras artes, pregunto. Bueno, son las otras locuras de López Pedraza, ¿no? La locura poética que está regida por las musas, la locura telúrica que es la de Apolo, y la otra no recuerdo cuál es. Yo sí la sé cuál es, la erótica. La erótica, Esas son las exactamente. 4 locuras Afrodita, platónicas. las 4 locuras, Las 4 locuras platónicas que son justamente esas, que son contactos con los dioses. Exactamente. Y Contacto con la pasa con cada diosa. una de esas locuras que el cuerpo está regido de maneras distintas. Y en Dionisio, en la locura dionisiaca, el cuerpo tiene que estar presente. Y eso no lo tiene la locura poética, por ejemplo, que es una locura que está acá, ¿no? O sea, cuando tú te sientas a leer un libro de poesía, sí, despierta en ti algo, dependiendo de qué tan buen poeta sea Claro, el que estás leyendo, ¿no? Te puedes emocionar o te puedes conectar, o quizás no te está hablando, pero cuando uno agarra un buen poeta,
A mí me pasa, por ejemplo, con William Carlos Williams, ¿no? Yo leo a William Carlos Williams y me conmuevo por ese desgrane de lo cotidiano, esa manera tan precisa que tenía de observar las pequeñas cosas de lo cotidiano y volverlo poesía, y eso a mí me apasiona, ¿no? Pero es una locura distinta donde mi cuerpo del todo no está involucrado. En el teatro tienes que involucrar el cuerpo sí porque sí. Entonces, cuando tú tienes el cuerpo en movimiento, estás despertando otras cosas que además son difíciles de entender para alguien que no mueve el cuerpo. Sí, ¿Sabes? sí. Vale, ahí me voy a la otra pregunta muy claramente, pero tú me estás hablando entonces del trabajo de los actores en el teatro, fundamentalmente de los actores, y que es lo que yo defiendo y lo que yo hago teatro es por eso, por lo que tú estás hablando. Yo no hago teatro por otra cosa, pero tú te has dedicado mucho a la dramaturgia, es decir, a la escritura, que es más un trabajo más poético, más de una locura de musas, de imaginar cosas Pero y yo planear vivo el la tiempo. dramaturgia con el Ajá. cuerpo también. Ok, vamos. Mira, me pasó, por ejemplo, me pasó, por ejemplo, en el 2020, en plena pandemia, que estábamos todos encerrados, ¿sabes? Era muy fácil, además, caer en cualquier tipo de depresión o en cualquier circunstancia donde el cuerpo se iba a transformar en otra cosa. A mí me pasó, o sea, por más que yo intenté generarme una rutina de calentamiento para mantener las articulaciones de movimiento, hacer como un estiramiento en casa, no sé qué, no era lo mismo que salir a la calle y caminar. Además, yo soy una persona que le gusta mucho caminar la ciudad y que se tuvo que ver involucrado en encerrarse porque la ciudad no permitía que la caminaras, ¿no? Claro. Entonces eso también me fue afectando de múltiples maneras, pero cuando llega el 2020, que el encierro es para todos, que no puede salir nadie, pues el movimiento era distinto. Y yo bajaba con mi perrito al estacionamiento. Y ya, si pongo en movimiento mi cuerpo, también pongo en movimiento mi mente. Y yo me acuerdo clarísimo que estoy bajando en el ascensor con el perrito y empiezo a hablar yo solo, como un loco, y empiezo a hablar y estoy con el perrito y hablo y hablo y hablo y veo al perrito caminando y sigo hablando y yo digo, bueno, pues esto es un monólogo lo que estoy diciendo. Y estoy recordando cada una de las palabras que voy diciendo y digo, pero es que tengo una obra entre las manos. Entonces subí a la casa inmediatamente a escribir y te lo juro, Y yo el escribí perrito esa no obra lo en 3 días. Y el perrito No, no el lo perrito paseaste. así, no sé qué y tal, y hablando con el perro, Pobre ¿me perrito entiendes? se quedó sin paseo Casi. por la Sí, inspiración. por la inspiración, sí. Y fue una obra que escribí en 3 días sentando que yo dije, ok, tengo todo para escribir, y escribí una obra que se llama Gente Normal, que no la he podido montar, es una obra además de puros monólogos, de gente hablando de circunstancias cotidianas, ¿sabes? Gente normal hablando, que es una cosa que no estamos acostumbrados a ver en el teatro, porque nosotros vamos al teatro a ver gente especial, ¿sabes? A ver cosas extraordinarias, no lo ordinario, porque estamos demasiado acostumbrados a lo ordinario, pero es mentira, tampoco estamos acostumbrados a lo ordinario. ¿Sabes? Entonces, Bueno, es que con lo que me acabas de decir se me vienen 3 preguntas de temas distintos, pero voy a agarrar este último para ir una línea de pensamiento que tenía antes. Tu trabajo como dramaturgo toca bastante, incluso como director, toca bastante gente extraordinaria, gente generalmente como distinta, entre comillas, aparte de esto que estás escribiendo. Por ejemplo, estoy pensando en las trenzas, el personaje de las trenzas, que no es ninguna persona normal, o la dirección que hiciste del texto de Cassandra, sí. que no es tuyo el texto, pero un personaje también extraordinario, por decirlo de alguna manera. Y por las puestas que he visto de tus trabajos, siempre hay algo como imaginario muy importante y muy fuerte en tu fantasía escénica, por decirlo de alguna manera. Tú no agarras la realidad y la traes para acá. Entonces, esto que estás escribiendo es como una cosa distinta, especial en tu trabajo. Esto de la gente ordinaria o normal que estás comentando. ¿Lo consideras así? Buscarlo, sí, parte un poco también de esa apreciación que se tiene sobre lo que consideramos ordinario y cómo puedes verlo a través de tu propia percepción, de tu mirada, en algo completamente extraordinario. Lo que normalmente pasa como una cosa X en la vida, sabes, que no le prestamos atención, cuando finalmente pones tu atención sobre ello y lo observas, descubrir ese valor extraordinario que tiene eso que antes no habías observado, ¿no? En lo teatral mío hay mucho de eso, ¿no? En el caso de las trenzas, parte además de que no es un solo personaje, son múltiples voces. Múltiples Y son voces, voces es además, verdad. y Eso son también es voces verdad. además que no sabes quién está hablando. Verdad. Son Es verdad. muchas voces y no sabes realmente quién es el que está hablando. Y un poco
en el caso de las trenzas parte de un sentido de, esa obra habla de alguna forma, de cómo me afectó a mí emocionalmente la muerte de mi padre. Y la muerte de mi padre parte de un delirio muy personal, porque él enloqueció, y cómo poner en escena esa locura. La locura ya no solamente de mi padre, sino la locura transferida por la muerte del padre, ¿me entiendes? Sí, sí, Por claro. todo lo vivido. Y en las trenzas un poco no se resume, sino que se busca hacer como esa radiografía del delirio, ¿no? Y es precisamente lo que yo buscaba. No hay un espacio realmente que tú puedas decir qué espacio es, o sea, que es concreto. El personaje habita una oscuridad, o sea, que habita de por sí un espacio que es abstracto, ¿sabes? Pero que está visto con mucha ordinariez, por decirlo de alguna manera, porque hay algo concreto en ello, ¿no? Pero todo lo que está pasando en torno es extraordinario, porque el personaje está mutando constantemente en diferentes bolsas, en múltiples cuerpos, ¿no? Además había un uso completo en 360 grados del espacio escénico. Ok. Se utilizaba no solamente las Circular. luces, el actor caminaba y hacía y deshacía por todo el espacio. Abría puertas, abría ventanas, apagaba luces, se prendían luces de parrilla, pero se prendían también luces de trabajo. Se abría la ventana para que entrara la luz del sol y romper la fantasía, un poco hacia el tema del distanciamiento brechtiano, ¿sabes? Había distanciamiento brechtiano porque se interpelaba directamente al público se le preguntaba cosas, y como era una obra que estaba sumida dentro de una pesadilla, por supuesto la respuesta del público iba a ser siempre atemorizante. Claro. El público estaba afectado y tomado de la garganta La porque imagen. el personaje además Entonces iba a decir, era un demonio que te tomaba de la garganta y si no respondías te rompía el cuello, ¿me entiendes? de la imagen del personaje no es nada fácil. Para nada, bueno, de esas funciones la gente salía muy afectada. La gente decía, no puedo decir que sea una obra que me haya gustado, pero es que a mí tampoco era una obra que me gustaba, ¿sabes? Pero en el sentido del gusto de decir, ah, mira qué bonito esto, ¿sabes? De esa cosa, ay, mira qué tierno el vaso, ¿no? Y mira cómo mojo el teléfono. Como mojaste el celular con... Mira qué tierno esto, mira qué bonito todo esto, y la verdad es que no, es otra cosa, ¿sabes? Va hacia otros lados. Te voy a preguntar ahí porque justamente ya que estamos tocando el trabajo de ese personaje, del actor de ese personaje, y estábamos hablando sobre la escritura y el cuerpo. Tú dices que escribes con cuerpo y eso te da como la inspiración para lo teatral, me imagino, ¿no? O sea, ese trabajo con el cuerpo te pone a moverte como los personajes. Una pregunta primera, te pone a moverte como a intentar ver cómo los personajes existen físicamente, que sería más bien la palabra. Depende ¿no? un poco, yo creo que de la visión que yo tenga del peso de mi propio cuerpo. Iba justamente eso. Cuando se los das a un actor para que haga ese personaje que tú has tenido desde tu cuerpo, ¿cómo trabajas como director con el otro actor y la imaginería corporal del otro actor? O sea, ¿cómo hacen esas relaciones? Es un trabajo divertidísimo, porque a lo pesar de rico que del trabajo sí, actoral, porque a del pesar de teatral. que son temas que puedan resultar confusos o tremendamente radicales con relación a la emoción que se está manejando, yo siempre parto de un trabajo muy lúdico, de una experiencia muy infantil, de que el actor tenga una libertad de crear en el espacio y de deshacer lo escrito. En ese sentido yo soy muy artodiano ahí, ¿no? No me importa, ya después de que el texto está escrito, me importa poco el texto, me importa desentrañar el texto para ver qué es lo que está escondido en él, ¿no? Y trabaja el actor, o trabaja con el actor para que el actor cuerpo se vuelva loco con el texto. Además pasa algo muy enriquecedor porque, por ejemplo, los trabajos, digamos, más personales que yo he hecho, los he hecho con un solo actor, que es Abilio Torres. Claro. Y Abilio es un actor abierto al juego, ¿sabes? Que enriquece con su propio cuerpo el texto. Entonces, es un hombre que no tiene miedo de revolcarse en el piso y de vivir con el cuerpo lo que está diciendo. Y eso enriquece mucho lo que el texto mismo lo que está escrito en el texto, ¿no? Lo repotencia. Básicamente que hace todo el trabajo por mí, realmente, ¿no? Ahora, ¿cuál crees tú entonces que es la herramienta verdadera del trabajo teatral, de la materia con la que trabajan los teatreros? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la materia exacta? No sé, es una pregunta un poco capciosa de mi parte. Es una pregunta difícil. Difícil. Es una pregunta es la difícil. materia que se moldea
Mira, ayer estaba leyendo, te voy a responder, en el arte te voy a hacer trampa en la teatral. respuesta porque no va a ser una respuesta mía, sino algo que leí ayer de Stephen King. Perfecto. Uno es lo que lee también. Stephen King dice que la escritura es telepatía. Okay. Yo creo que el trabajo con el actor también lo es. Yo creo que hay un trabajo telepático con el actor. El tuyo con el actor, pero el material del trabajo del actor, ¿cuál es? El material ¿Con del qué trabajo trabaja el del actor. actor? Sí, ¿con qué trabaja el actor? ¿Con la telepatía del pensamiento del otro? Poco sí, porque tienes que seguir la indicación de lo que te está diciendo el director. Y entonces, ¿cuál es el material de trabajo del actor? ¿Con qué trabaja el actor y con qué trabaja el director con el actor? Bueno, tú Con ahorita la me estabas palabra. comentando, con la palabra sí, pero también me diste un poco también la respuesta para ayudarme con la imaginación. Y lo que yo te respondía era que el trabajo de la imaginación también es un poco telepático, porque tú tienes que ir transformando eso que está en la mente para llevarlo a algo concreto. Y es un trabajo que es sumamente complicado y que tiene que tener un tiempo, ¿sabes? Para ir ensamblándolo, para ir armando eso que se está descubriendo en el camino, porque además todo parte de una idea. Yo no tengo, por ejemplo, toda la obra en la cabeza. Claro. Yo la voy descubriendo en el camino. Y descubrir en el camino es también muy rico y muy asombroso, ¿sabes? Genera mucha sorpresa, ir edificando sobre ese vacío. Y es telepático de alguna forma porque tú estás intentando transmitir un pensamiento. Y si el actor está abierto a esa sensibilidad, pues él va a recibir ese mensaje y va a ir también trabajando sobre ello, ¿no? Y en ese caso el trabajo con Abilio, por ejemplo, ha sido muy fructífero porque nos hemos entendido muy bien, ¿sabes? Claro. Y él ha puesto su cuerpo y su voz a disposición de esas imágenes que se han ido creando en los ensayos. Pasó en Las Trenzas, pasó en La Furia de Marte, pasó en La Clausura del Amor, y que además son monólogos, ¿sabes? Siempre en el caso de La Clausura del Amor, aunque está acompañado de una actriz, la actriz también tiene un monólogo, ni siquiera es un diálogo, es como un diálogo distendido, ¿sabes? Son dos bloques de texto donde uno se está diciendo una cosa durante 40 minutos y cuando acaba el otro le responde. Nadie habla así, ¿entiendes? Nadie habla así. Bueno, a veces sí. Bueno, exacto, cuando estamos, no sé, en otros lados. Entonces, ahí, aparte yo tengo como ese gusto por el monólogo, ¿no? En el trabajo es mucho más rico cuando es de a dos, ¿sabes? Cuando es mucha más gente es otra cosa, ¿sabes? Hay como un trabajo más de artesanía, de cada quien hace lo que sabe que tiene que hacer, bajo las indicaciones o las restricciones que tú le pongas y vas ensamblando el espectáculo. Pero cuando el juego es mucho más abierto y son menos personas quienes están jugando para llevar a cabo la construcción de un espectáculo teatral de estas características, pues el trabajo es infinito. Claro. Puedes pasar 4 años ahí si no lo detienes, ¿no? Por tus propios medios, por un deadline interno. Entonces, en el caso con Abilio ha sido así. Hay una transmisión de pensamientos. Y
puede sonar una cosa rara, lo es, inentendible, pero yo te pongo a Billy acá a hablar de esto y él te va a decir, es correcto, hemos trabajado así. Claro, claro. Hay algo interesante que me estás planteando y me gusta mucho como hablas de estas cosas que en la época que yo empecé a hacer teatro, a mí se me hizo una cosa como dialéctica difícil, que es el trabajo del pensamiento y el trabajo imaginativo. Bueno, en mi época me hablaban y decían que yo no usaba el pensamiento, que nada más imaginación. Y no sé si por las lecturas que yo estaba haciendo, estudiaba bachiller en ese momento, siempre decía, pero hay alguna imaginación que no se separa del pensamiento. O sea, pensamiento e imaginación, no estoy hablando de razón y argumentos racionales, sino reflexión sobre la propia afectividad, que es lo que mueve la imaginación. La imaginación se mueve con las emociones, con los afectos, con las relaciones inmediatas con el exterior. Y hay un pensamiento que atiende a eso, ¿verdad? No sé, te pregunto, Sí. ¿se puede entender que hay un pensamiento reflexivo sobre eso? Y lo digo también por todos los escritos que tú tienes en tu página web, que constantemente estás reflexionando sobre el acontecer actualísimo de la cultura en Caracas, ¿no? Entonces es un pensamiento que está levantándose, no tratando de juzgar nada, sino analizando y viendo lo que está pasando en la realidad. Funciona también así en el aspecto creador. Tú vas pensando y imaginando cosas cuando trabajas en el teatro. Digo yo, pregunto. Siempre. Funciona, ¿no? Yo sufro del overthinking. Ok. Sobrepienso las cosas constantemente. Que a veces agota. Y siempre ando agotado. Siempre andas agotado. Siempre estoy Cansa cansado. mucho, ¿no? Siempre estoy cansado porque tiendo a sobrepensarlo todo. De todas maneras, he aprendido de alguna forma a recogerlo porque soy adicto a ello. ¿Sabes? Puedo decir que puede ser una enfermedad quizás, pero también me ha ayudado a elaborar mi propio trabajo, ¿sabes? Claro. Pensar y repensar lo que hago y por qué lo hago. Incluso porque es que además mi trabajo no está en el orden de las ideas del trabajo común y corriente que se hace de lo teatral o de lo que se suele hacer teatralmente en nuestro país. Montar, digamos, obras de orden dramático, de diálogo, donde personajes están pasando por un entramado argumental, con un inicio, un desarrollo y un final. Yo le escapo a esas estructuras y voy hacia órdenes distintos, hacia generar rupturas de alguna forma, porque me interesa el mundo de la abstracción, me interesa ese mundo de las ideas desordenadas y ver qué se pueden transmitir con ellas. Pasaba un poco en el caso de La Furia de Marte. La Furia de Marte era una obra que el título ya te indica de qué va, ¿sabes? Es una obra sobre la ira. La ira, Y sí. partía de mi propia ira, ¿no? De mi propia ira, de mis propias angustias adosadas al tema político, social, económico, personal, familiar, amoroso, X, ¿me entiendes? Y mi función en ese espectáculo era transmitir esa ira, ¿sabes? Que esa ira se transmitiera, no para que la reflexionaras, para que la sintieras, ¿sabes? Sentir la emoción y ver qué pasa con esa emoción cuando la tienes en el cuerpo para estudiarla. ¿Y cómo trabajas con el trabajo con el actor ahí? Porque también poner al actor en estado iracundo constantemente claro. puede ser un problema psíquico si no lo haces con Sí, mucho bueno, por cuidado. eso Abilio dejó de trabajar conmigo, porque lo estaba volviendo loco. Ya él estaba loco y dije, me está volviendo más loco. Es difícil ese trabajo Claro. con la emoción de un sitio, ahí en ese sitio. A veces también el pensamiento tiene que entrar ahí un poco en esos puntos extremos, me parece a mí, no sé, te Sí, pregunto. igual si es un teatro extremo, porque es un teatro extremo, bueno, no es extremo porque no estamos matando a nadie. Claro, exacto, no, ¿sabes? extremo en ese sentido. Pues Quizás puede ser extremo para el espectador que no está acostumbrado a ver un espectáculo de esas características, pero oye, te estoy presentando un espectáculo, edúcate, ¿sabes? O sea, te estoy ofreciendo algo distinto, algo que no vas a ver en cualquier sala, ¿no? Y es algo distinto que proviene de mí y es una parte de mí, ¿sabes? Es como, si yo vendo chocolates, aquí tienes un bombón de los chocolates que yo hago. Bueno, si yo hago teatro, aquí tienes esta pequeña obrita mía que habla sobre esto, ¿no? En el trabajo tan radical con el actor, o ese trabajo fuerte con el actor emocional, por supuesto que es agotador. Abilio se agotaba. Sí. A veces no me entendía, ¿sabes? A veces pasaba por encima de mí
porque yo también me la vuelo, yo también me voy para otros lugares mentales, porque me interesa seguir construyendo sobre eso. O sea, me interesa todo el apartado que tiene que ver con la forma como se genera lo creativo en la mente, ¿sabes? Ok. Eso me llama mucho la atención. Y todo mi trabajo de alguna forma se ha canalizado por ahí. Y no es una cosa que venga de ahorita, son intereses que se han despertado en mí desde que estaba en la universidad. Te puedo decir ahorita. Cuando a mí me dio clase Giovanna García, que era la que me da Sociología del Arte, que vimos a los dadaístas, yo conocer a los dadaístas en ese momento particular de mi vida, en el año 2004, me cambió la vida. ¿Me entiendes? La hoja web de el grupo de Daniel Dagneri se llama justamente Sí, exactamente. Daniel Dagneri. Y vas hacia un... Exacto, además es eso, la coincidencia para mí hizo un match así inmediato que yo dije, claro, o sea, ¿cómo no va a haber una identidad? ¿Cómo no me voy a identificar con algo destructivo? ¿Sabes? Que es un poco también... Pero algo de juego también, porque el Dada también... Claro, es puro juego. Es puro muchísimo juego. de juego. Entonces, claro. Es la reflexión del arte llevada al juego imaginario y loco casi. Y absurdo, y tocarlo absurdo. Por eso es que a pesar de todo, de que los espectáculos son difíciles, de que los espectáculos quizás no los entiendas, que no seas capaz de explicarlos, o que no te haya gustado, sales con la emoción de que viviste una experiencia distinta porque el juego que se propone sigue siendo atractivo. Y por eso es sanador el teatro. Claro, pues claro que sí. O sea, cada vez que yo hago una pieza de esas, yo estoy sacando la arena debajo de la alfombra, ¿sabes? Estoy dejando pulida la casa, ¿sabes? Limpiecita. Haciendo limpieza total, ¿me entiendes? Ahí es donde está el efecto ritual, ¿no? Yo pienso mucho que el teatro no cambia a nadie más que al que lo hace. Ok, ¿Me entiendes? Déjame pensar en eso. Yo pienso ahí, ¿no? O sea, el espectador va a recibir un momento de sano esparcimiento si es que es así, ¿no? El espectador está pagando por escaparse un momento de su propia realidad, que puede ser cualquier cosa, ¿me entiendes? A ver algo distinto, a divertirse, a pasarla bien, como quien ve una película. Pero el que lo hace, si las necesidades van por ahí, el cambio es radical. Si las necesidades son económicas, porque el teatro es comercial, no sé qué, pues el incentivo es otro, por supuesto, ¿no? El trabajo en equipo, el dinero. Eso también está en el teatro no comercial. Sí, claro, sí. O sea, hay una cosa que tiene el teatro que es trabajo de equipo, aunque sea un monólogo. Absolutamente, sí. Así sean dos personas trabajando. Exacto. Es un trabajo que se hace en conjunto. Que en eso se parece mucho al cine también, pero... Es más aún en el cine, porque es mucha más gente. Claro, pero en el cine también hay unas especificidades técnicas que toman mucho peso. En el teatro lo técnico prácticamente pasa a otro sitio, me parece a mí, te lo pregunto. No te creas, no. Okay, vamos a mí, yo tiendo a cuidar mucho lo técnico en mis obras, porque lo técnico está poniendo la ortografía y la gramática. Okay, vale. Lo técnico me está dando a mí los signos de puntuación necesarios para que todo se arme y se ensamble como debe ser, ¿no? Lo técnico con respecto a la iluminación, y al trabajo con la voz, música, al trabajo con la voz del actor, a la voz, con claro, la gestualidad. Sí. Incluso... En mi teatro hay mucho canto coral, ¿sabes? Hay mucha invocación, hay mucho de registro vocal, de subidas y bajadas de tono, de modificación de la máscara, de la del cara, cuerpo. Todo eso es trabajo técnico del actor. Todo eso es organicidad y es trabajo físico absoluto. Sí. Pero entonces, tanto lo técnico del actor como lo técnico de la caja o de lo escénico tiene un valor fundamental. O sea, eso no se deja para nada de lado y va en consonía con el trabajo. Eso es hacer teatro. Sí, claro. Sí. Artesanía teatral. Sí, ahí es donde está la experticia del asunto, ¿no? Así tú vayas a montar la obra debajo de esta mata, ¿sabes? La elección de esa mata tiene un porqué, ¿sabes? Entonces, sí, hay una sumatoria de elementos que hacen que la composición pues tenga la finalidad que tú estás buscando en ella, ¿no? Y entonces, el trabajo con el actor en cine y el actor de teatro, no hay tanta diferencia en tu caso. El actor para cine y el actor para teatro pueden juntarse. El actor para cine y el actor para teatro no sé si puedan juntarse,
Un actor para cine puede hacer teatro y un actor para teatro puede hacer cine. Pero Pero las los herramientas registros van a ser registro. distintos. También creo que depende mucho del proyecto, de lo que tú quieras realizar, porque cuando hablamos incluso de teatro de cine, podemos estar hablando de géneros, ¿sabes? Tú puedes montar una comedia, una obra de terror, un Claro, suspenso, lo que sea y tal, o puedes montar algo más autoral, ¿no? Y eso siempre va a llevarte a caminos distintos, porque tú no puedes montar una obra de terror como si los actores estuviesen haciendo pantomima o comedia del arte, ¿me entiendes? O sea, claro. estarías ahí cruzando unas cosas. Sí lo puedes hacer, no digo que no lo hagas, tendrías que hacerlo muy bien, pero tienes que hacerlo muy bien, porque si no vas a evidenciar ahí un desconocimiento profundo de muchas cosas, ¿no? Y va a haber unos fueras de registros absolutos. O sea, el espectador no va a entender lo que está viendo para nada, ¿sabes? Porque, no sé, si el actor está en un registro, o sea, yo vengo ahorita de trabajar con una actriz Nobel, no es una mujer joven, pero como actriz Nobel justamente en ejercicios cinematográficos, y lo que hemos descubierto con ese trabajo de que ha sido de 3 meses de ejercicio frente a cámara, es que mientras el actor menos se mueva y más transmita con la mirada, en el cine es más valioso. Tema, ese tipo de cosas, por En ejemplo. el teatro no, en el En el teatro tú teatro pones no, a un actor sin hacer nada y no está pasando nada. cuesta más trabajo mantenerlo, sí. Sí, Uf, cuesta muchísimo más, a menos que, bueno, sea una cosa, una situación a muy menos que específica lo que exponencies, implique, a sí, menos que lo hagas entonces teatral. Si el lo actor tiene que exponencia. estar absolutamente restringido en su cuerpo, parado únicamente, y lo único que va a hacer es mover los ojos, pues el movimiento de los ojos tiene que ser teatral, para que la gente entienda que el trabajo es de los ojos y que todo está pasando en los ojos de ese actor, ¿sabes? Me acuerdo de una película, creo que una película que le ponen a Ingrid Bergman, ya mayor ella, creo que el asesinato en el Expreso de Oriente, que le ponen la cámara así pegada a la cara, a los ojos, y son como 5 minutos de ella nada más haciendo cantadora para comérsela. Maravillosa, y Dios mío. Y la película vale solamente por esa escenita de y la señora Bergman, ya mayor, en esa película. Magnífica, Dios mío, qué trabajo de actuación Yo tan vi esa película hace maravilloso. años, no me acuerdo, ¿no? Tú Pero es eras una un gran película. bebé, No, tú pero eras un yo soy un bebecito cuando, cinéfilo. yo sé, ¿sabes? yo la vi cuando estaba en su boom. Tú no creo que ni habías nacido. Seguramente no, yo soy del 84, esa película es de los 70. Por eso, Sí, sí, 76, no sé, creo que... sí, tú ni habías nacido, no. Este, y otra pregunta que te quería hacer, esta cantidad de voy a usar una palabra un poco rara, pero yo me entiendo a ver si logro explicarte a ti, de simbología virtual, por llamarlo de alguna manera, que hay en las redes. O sea, imágenes, manejo comercial o no comercial de imágenes de peliculitas, de reels que llaman en ciertas redes, de corticos pequeñitos que están constantemente variando. Ha cambiado la visión del arte, cambia la visión del arte, la Sí, del teatro sí, yo fundamentalmente, creo que estamos pasando por un del cambio muy teatro. radical sobre la forma como consumimos información para lo que sea, o para informarnos, o para entretenernos, para pasar el rato, para lo que sea. Y no creo que es positivo, o sea, no lo siento positivo. Yo uso las redes sociales, pero no las uso con la finalidad como las usa el 90% de la gente que usa redes sociales, que es como para esa exposición constante de tu Constante vida, de su de propia su día a día, personalidad, de su personalidad, supuesta personalidad personalidad. digital que están generando ahí. Me interesa más llevar como un registro de esas cosas que son importantes para mí en las redes sociales. Y por lo general tampoco tiendo a consumir las redes sociales de los demás, ¿no? O sea, soy un poco egoísta en ese sentido, ¿no? O sea, utilizo mi red social para poner ahí una información que para mí tiene valor y si otro la revisa, la ve y se conecta con ellos, chévere, y si no, no hay ningún problema, ¿no? También me parece que es como una ventana expositiva para mostrarle a las personas qué es lo que puedo estar haciendo y que puedan estar interesadas en acercarse a ver algún trabajo o que se enteren, no Bueno, sé, sí, de alguna como medio cuestión. de promoción creo que es importante. Pero con relación a la forma como las redes sociales nos han educado y nos han cambiado, e incluso cuestiones cognitivas de nuestra forma como nos relacionamos con la información, yo lo veo raro. O sea, yo siento que, por ejemplo, los muchachos hoy en día, yo vengo de darle clases a 80 alumnos de 18 años ahorita en la universidad, Ah, bebé. recién entrando a la universidad,
y te das cuenta que la forma como atienden a la información, a una información que es estática, a una información que es pausada, que es progresiva, que vas aprendiendo en la medida que va transcurriendo el tiempo, no se les hace fácil. No se les hace fácil. No se les hace fácil porque su cerebro ahorita está acostumbrado a la inmediatez, ¿sabes? Vi algo, lo pasé, vi algo, lo pasé, vi algo, lo pasé, vi algo, lo pasé, y nada queda retenido realmente en la memoria. Y para mí eso no es positivo. ¿Y cómo mantener la vigencia del teatro en su cosa esencial en esta nueva cultura? ¿Tú crees que es posible eso? ¿Seguirá manteniéndose el teatro vivo? Bueno, el teatro ha sobrevivido 4.000 años, no Cuatro- creo, yo ha sido creo que 4.000 pasarán años, 4.000 sí. años más y seguirá viendo. Lo que pasa es que yo estoy oyendo que la crisis del teatro, que en una época también estaba No, en los años 40, todo hablaba de la crisis del teatro y muchas personas hablaban de la crisis del teatro con el boom del cine y no pasó. no, Y ahora está otra vez empezó a resurgir esa idea que los actores ya no van a hacer falta, que el teatro ahora puede ser virtual y que se puede, no sé. no, yo ahí, Que tú manejas todas las cosas. yo ahí sí siento que todo puede convivir a la vez, ¿sabes? O sea, yo desarrollé cosas virtuales con un espíritu teatral en el año 2020. Claro. Hice cosas además que afortunadamente las pude hacer, o sea, monté cosas en WhatsApp, una alianza buenísima que hicimos con la Alianza Francesa y el Goethe Institute, montamos ese espectáculo que eran monólogos, llamadas telefónicas por WhatsApp, y veías al actor haciéndote el monólogo, se llamaba Narciso en la Red y fue un espectáculo muy interesante. Yo motivado además por una experiencia Qué que había rico visto eso. también por WhatsApp en México que se llamaba La Pasión de Osiris, montada por Fernando Hiralde, un director mexicano que conocí en pandemia también, un tipo muy brillante. Y eso me motivó mucho a llevar a cabo esto. Se montó una pieza mía que escribí para Zoom y era fantástico verlo porque era una pieza medio de terror y ver eso en vivo. O sea, era como una suerte de cine en vivo, pero no era cine en vivo, ¿me entiendes? Era una cosa teatral La cosa virtual. teatral virtual. Entonces, eso que nació en ese momento tan específico puede seguir conviviendo hoy en día con la presencialidad, ¿por qué no? Lo que hay es que tener la visión de no coartarlo, sino que dejarlo expandir y seguir adelante, ¿me entiendes? Y acostumbrar al espectador de que puede existir el evento teatral presencial al que puedes ir como comunión a ver un espectáculo y desde tu teléfono conectarte a Zoom para ver un evento teatral virtual en Zoom por tu teléfono, ¿me entiendes? Sí, entiendo. ¿Por qué no? Es como agregar géneros sobre lo que ya existe Claro, y seguir con claro. todos vivos igual. Yo soy de los que piensa que no hay que coartar las ideas del hombre a menos que vayan en Sí, estamos de contra acuerdo. del hombre mismo. Todo puede existir si lo llevas adelante y eres capaz de sacarlo, ¿me entiendes? Sí, yo soy muy abierto en eso. Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo según me están indicando por aquí los directores que siempre ordenan y mandan, o las directoras en mi caso. Pero bueno, muchísimas gracias, A ti, Daniel, por favor, gracias por la invitación. por Excelente la esta conversación. conversación y me encantó que se fue abriendo la conversación, un espacio muy particular. Muchísimas gracias a ustedes por atender a esta entrevista y muchas gracias a Marco Villarrubia, el dueño de este espacio, Quinta Fafá en Los Chorros, que nos prestó este lugar para hacer esta entrevista. Muchísimas gracias.